Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos llegando al capítulo 21 de Éxodo. Teníamos cerca de, si no mal recuerdo, tenemos 12 semanas estudiando capítulo 20. Hoy vamos a estar en el capítulo 21. Los últimos estudios estuvimos viendo detenidamente todo lo relacionado con los 10 mandamientos. Estuvimos estudiando uno por uno. Y si estuviste aquí antes, recordarás que hemos hablado varias veces que Dios sacó al pueblo de Egipto físicamente. El siguiente reto, no para Dios, sino para las personas, era que fuera Egipto sacado de sus corazones. Sus cuerpos habían salido de Egipto, pero ahora sus corazones tenían que salir de Egipto. Entonces, Dios los atraviesa a través de varias circunstancias en los primeros meses para enseñarles cómo es vivir como una persona libre. Después les enseña sus leyes para poder describirles quién es Él. Y cuando llega al capítulo 21 vamos a ver una serie de capítulos. Ahora si no nos vamos a ir uno por uno, sino, cada mandamiento, sino nos vamos a ir avanzando por capítulo. Pero vamos a estar viendo vamos a estar viendo más bien varias leyes que tienen que ver con el trato entre el pueblo, con sus gobernantes, relacionado a cómo tenían que comer, vestir, actuar, conducirse. Y la pregunta de muchos es si esto, o más bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora, me gustaría que desde el día de hoy lo vamos a estar repitiendo, pudieras ver las siguientes cosas. Lo primero acerca de estas leyes que vamos a estar viendo es que nos describen el corazón de Dios con respecto a ciertas áreas del trato humano. Primera cosa. Entonces nos describe el corazón de Dios acerca de ciertas circunstancias relacionadas con el trato humano. En otras partes, nosotros vamos a poder ver imágenes o sombras de lo que Cristo es o de lo que Cristo iba a hacer cuando llegamos al Nuevo Testamento. También recuerda que esto es una revelación progresiva, es decir, que Dios va mostrando parte a parte pedacitos de su corazón, pedacitos de sus características para que nosotros aprendamos a conocerle. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y el cumplimiento es Cristo, podamos decir, con razón esto era eso. También nos va a ayudar a que nosotros podamos entender el contexto sobre el cual pasaron algunas cosas. Vamos a llegar más adelante a esto, pero me gustaría poner este ejemplo. Unos cuantos capítulos, muchos más adelante, vamos a ver cierta ceremonia relacionada con las personas que tenían lepra. Cuando una persona era curada de lepra, se tenía que hacer toda una cosa un poco complicada, que involucrar un ave, una vasija llena de agua y vamos a llamar un sacrificio, era una ofrenda o algo así. Vamos a definirlo como algo así. El chiste es que esto nunca se usa, porque desde que es dado hasta el tiempo de Jesús no existe ni un solo registro de alguien que haya sido sanado de lepra. Entonces llegamos al libro de Mateo y entonces es sanado un hombre de lepra. Jesús sana a un hombre. ¿Te acuerdas de ese evento cuando se acerca y los discípulos dicen, no, tengan cuidado? Y Jesús no simplemente lo sana, sino lo toca, cosa que no se debía de hacer. Entonces Jesús le dice a este hombre, ve y preséntate al sacerdote y que cumpla lo que mandó la ley de Moisés. Entonces podemos leerlo y decimos, pero cuando nosotros hemos entendido esto, vamos a ver la complicación que era para los sacerdotes en ese tiempo encontrar una persona que tenía lepra o que había tenido lepra, siendo que durante cientos de años de historia nunca nadie había sido lavado de lepra. Y ahora hay que buscar en los libros qué es lo que se tiene que hacer, cuál es el rito, cuál es el sacrificio adecuado. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la vasija? Y cuando llegamos a Mateo hay una enseñanza en eso. ¿Cómo es que nosotros vamos ahora a tratar y a discipular a personas que vienen contaminadas de pecado? Y muchas veces
La iglesia no está preparada para recibir a ciertos sectores, cierto tipo de persona, porque estamos acostumbrados, como vamos a decir, y creo que es una palabra incorrecta, pero a los pecados básicos. Pero cada vez nos vamos enfrentando a diferentes circunstancias y los sacerdotes no estaban listos. Bueno, eso es otra enseñanza, no vamos a meter, pero nos ayuda a poder entender el contexto de muchas cosas que sucedieron en el tiempo de Jesús para entender el porqué de las circunstancias, ¿sale? Entonces, cuando llegamos al capítulo 21, vamos a también ver algunos temas controversiales relacionados con la esclavitud, actos de violencia, el aborto, o una embarradita de esto, y vamos a ir avanzando. Versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Entonces empezamos a ver estos temas acerca o relacionados con la esclavitud. Y muchos saltan y dicen, ¿qué? ¿Por qué la Biblia no prohíbe la esclavitud? Básicamente lo que estamos leyendo, según algunos, es que está estableciendo un sistema de esclavitud, pero no es así. La esclavitud es un sistema que existe muchos cientos años antes de que esto fuera escrito. La esclavitud es algo completamente arraigado a las culturas humanas. ¿Qué es lo que está haciendo o qué es lo que tenemos que entender acerca de esto? Primero, 4 cosas que vamos a ver a lo largo de estos capítulos. La esclavitud, en términos de lo que comprendía el judío, no era como lo entendemos hoy. Porque hoy entendemos la esclavitud como las personas que van, secuestran o roban personas y las obligan a trabajar. Porque incluso esto más adelante lo prohíbe. La esclavitud en tiempos o en términos judíos era voluntaria. Había 4 tipos de esclavos o 4 tipos de siervos, que es una palabra más adecuada. Entonces era más o menos te rentabas para trabajar, como básicamente lo que hacemos muchos el día de hoy en el trabajo. Ya no es el mismo nombre, pero es básicamente el mismo sistema. Primero, era cuando caían las personas en pobreza extrema, entonces ellos, para poder obtener algo de dinero, vendían su libertad a una persona. Esto lo podemos leer en Levítico capítulo 25. La siguiente era, si tú te endeudabas con alguien y no podías pagar, entonces tu deuda podría ser pagada a través de servirle a esta persona por cierta cantidad de años. La siguiente era cuando una mujer quería casarse con algún hombre de alguna familia, pero no tenían para la dote necesaria, entonces esta mujer se ponía en una condición de servidumbre durante un tiempo de años para pagar la dote y después aspirar a casarse con esa persona. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo, vamos a leer un poco más ahorita en Éxodo 21. Y también cuando un ladrón robaba y era sorprendido y no tenía para pagar, también él voluntariamente, para no tener otra consecuencia, se ponía en esclavitud para pagar la deuda. En Éxodo 22 lo vamos a ver. Entonces vemos que estos 4 circunstancias relacionadas con la esclavitud eran realmente actos voluntarios. La primera cosa que hace la Biblia acerca de eso, porque Dios sabe cuál es la condición humana y cómo la esclavitud estaba arraigada en la humanidad, lo que hace es que su pueblo, que también estaba metido en la esclavitud, o que se había involucrado en la esclavitud, pudiera ver las cosas de una manera diferente. Entonces, básicamente lo que hace a través de eso es, vamos a decirlo de esta forma, reformar su pensamiento acerca de poseer personas e introducirlos al camino de libertad. Primero les dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Dice, la esclavitud como tú la concibes, ahora va a cambiar, no son tu propiedad. 7 años es el máximo tiempo en que ellos pueden pagar su deuda y después, sea lo que sea,
ellos van a salir libres. Entonces vemos que transforma el concepto que tenían ellos de esclavitud a un compromiso laboral con un tiempo determinado. Entonces esto es lo que pensaba Dios acerca de eso. Dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él, porque había muchas personas que decían, sí, tú puedes irte, pero ahora ellos tienen que pagar por la comida que les di, como lo que sucedió, por ejemplo, en México durante el tiempo de las haciendas, que les pagaban en las tiendas de raya y básicamente en otro sistema de esclavitud. Esto dice, no. Si estaba casado, si tenía hijos, va a salir con todo. No hay que partes, es con todo. Después dice, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Porque había casos en los que se conocían dos personas dentro de este sistema y entonces ella tenía un tiempo diferente para cubrir su deuda. Entonces dice, tú sales en el tiempo que debe salir y ella saldrá en el tiempo que tenga que salir, siendo y respetando que el límite eran los 7 años. Ahora encontramos un caso muy particular que no podría decir por qué. Entonces dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará. Y podríamos pensar, ¿qué tipo de persona, siendo un esclavo como nosotros lo entendemos, diría, mejor me quedo esclavo? Dios estaba tratando o encaminando al pueblo de Dios acerca de esto, que podría existir un comportamiento tal de deudores hacia quienes se les debía y a quienes se les debía hacia sus deudores, de tal respeto y tal amor que podrían formar un vínculo por mucho tiempo. Y entonces les describe que puede caber la posibilidad que alguien dijera, yo quiero quedarme porque me ha tratado bien, tengo todo lo que necesito. Y entonces lo que tendrían que hacer, que podríamos ver, bueno, se ve brutal, pero lo iban a llevar enfrente de los jueces para que si él se quiere quedar, no es que me lo esté reteniendo, él quiere quedarse, los llevaban a la puerta de la casa, que generalmente era un marco de madera, y básicamente lo clavaban con alezna, lo clavaban y después retiraban el clavo en señal de que él se iba a quedar ahí. Ahora aquí encontramos, y me gustaría que pudiéramos ir a Salmo 40, algo hermoso acerca de esto. Salmo 40. Si tú piensas que eso es, no, esto es algo muy exagerado, vamos a Salmo 40, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verá esto muchos y temerá y confiará en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mirará a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no puede ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces diré, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta porción es considerada un salmo mesiánico, algo que diría o que dice Jesucristo. Ahora a donde me gustaría dirigirlos es el versículo 6, que describe este mismo proceso que estamos viendo de la esclavitud. Dice, has abierto mis oídos. Ahora, cuando nosotros analizamos más detenidamente las palabras en hebreo, de lo que hablan los teólogos, que es hacia donde va esto, es este procedimiento en el que Jesucristo voluntariamente se pone al servicio de Dios y está hablando de este proceso de quiero quedarme, quiero obedecerte, he amado a mi Señor. Y este mismo debería de ser la actitud que nosotros deberíamos de tener hacia nuestro Señor. Y eso es lo que pide de nosotros, una rendición voluntaria por amor.
nosotros vemos que estos siervos voluntariamente se pusieron en el sistema de servidumbre y que voluntariamente dejaron que su oído fuera clavado a las puertas. Y eso es algo de lo que decía David: una cosa he demandado y esa buscaré, que habite yo en tu presencia, que me quede clavado a tus puertas, que nunca me vaya de ti. Y encontramos no solamente la actitud de nuestro Señor, pero la actitud que debe de ver nosotros. Ahora, esto era lo que sucedía con los hombres que decían: me quiero quedar porque mi Señor, amo a mi Señor. Siguiente, versículo 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, es la condición que veamos con fines de matrimonio, no saldrá ella como suelen salir los siervos. No es el mismo sistema, sino explica que es un sistema diferente. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que rescate. Entonces ella se pone a trabajar para esta dote, pero él al final pues dice: no, siempre no nos vamos a casar. Entonces dice: se le permitirá que se rescate, entonces que salga de esa condición, y no la podrá meter a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado, se hubiera casado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. No va a ser como una sierva, sino la va a tratar como una de sus hijas. Y si tomare para él otra mujer, es decir, que este hombre o se divorciara o se casara con otra mujer, dice: no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. La palabra que encontramos aquí para alimento es una palabra interesante, diferente, que habla de carne y habla de algo lujoso. Entonces no es simplemente como por lo menos le van a dar de comer, sino que va a tener lo que tendría una esposa, lo que se merece, lo abundante, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, es decir, que no se case, que sí se case, o que se divorcie, entonces ella saldrá de gracia y sin dinero. Entonces, quiero que veamos cómo vemos descrito el corazón de Dios acerca de esta condición. Los seres humanos están acostumbrados a aprovecharse de los demás, pero Dios dice: no, si va a haber una relación, vamos a llamar de este tipo laboral de servidumbre, va a estar limitada, porque va a haber un tiempo para pagar las cosas. Pueden hacerlo de forma voluntaria, pero los amos no se pueden aprovechar de los siervos, y los siervos también van a poder salir libres. Después, versículo 12. El quiriere, y ahora vamos a ver en esta relación acerca de los actos de imprudencia, de asesinato imprudencial, violencia, etc. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Entonces aquí decimos: órale, o sea, matas a alguien, lo que sucede es que debes de morir. ¿Alguien podría ayudarme a leer versículo 13 y versículo 14? Lo habíamos hablado cuando estábamos en el capítulo pasado y describe lo que está aquí describiendo, es que la pena capital o la pena de muerte, lo que describe Dios, es lo adecuado para cuando Él quita la vida. Entonces, Dios es muy claro acerca de lo que Él piensa acerca de los que quitan la vida de una manera como intencional. ¿Matas? Tu vida debe ser tomada. Vemos esto en Génesis capítulo 9 y hablamos de esto, lo volvemos a ver en Romanos, que la pena capital, la pena de muerte, matas, tu vida debe ser tomada. ¿Quién es el que debe ejecutarlo? Cuando estuvimos hablando de esto decíamos es el sistema judicial. Ahora, aquí hace algunas consideraciones. Pero, bueno, antes de eso, me gustaría que pudiéramos ir vamos a Números 35. ¿Alguien podría leer el Números 35, el 31, el 33 y el 34? O del 31 al 34, como quieran. Entonces, en el versículo 12 de aquí del capítulo 21 y en el versículo 14 nos describe que el que hiriere a alguno haciéndolo morir, él morirá. Capítulo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Qué es lo que sucede? Es que a lo largo de los años y del tiempo, esto lo vemos en muchas culturas,
Alguien que asesinaba iba y pensaba o se tenía la idea que entraba a un lugar sagrado y se colgaba del altar, del templo, y entonces podía esperar misericordia de esto. Pero lo que nosotros vemos descrito en el libro de Números, para poder tener contexto, dice Dios no. Si fue un acto con alevosía, es decir, un acto premeditado, una persona que se ensoberbeció contra su prójimo, que quiso asesinar, es decir, un homicida, lo que ellos hacían o pensaban es que iban, se colgaban de los cuernos, y eso los hacía a ellos o los ponía en condición de un sacrificio, y por ser consagrados como sacrificio a Dios, nadie los podía tocar. Y dice Dios, ¿sabes qué? Si alguien está en esa condición, versículo 14 lo vuelvo a leer, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Yo no lo considero apartado, yo no cambio, yo no tengo una idea acerca diferente de él. Lo que él debe de experimentar es la muerte, porque muchos pueden tener una actitud, un pensamiento, una fe desvirtuada, decir, ay, de seguro Dios lo quería perdonar. No, hay un castigo para eso. Ahora podríamos decir, bueno, ¿dónde está la misericordia? Ese es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque estaba adelantando Dios a todos sus hijos qué es lo que esperaba de ellos, y que tuvieran cuidado con la soberbia de querer, y que la soberbia produjera en ellos el intento de asesinar a alguien. Les estaba adelantando qué es lo que él pensaba acerca de los homicidas, para que nadie cayera en esa condición. No era que todos querían matarlos en ese momento, sino decía, oigan, eso es lo que yo pienso acerca de esto, no vayan por allá. Entonces estaba adelantándose a esto para que pudieran vivir en una sociedad libre de ese tipo de violencia. Por otra parte, también Dios sabía y entendía, y quería expresarlo, que había ocasiones en las que alguien, por alguna situación, podía herir a alguien y matarlo, pero sin la intención de hacerlo, es decir, un acto imprudencial, que es el versículo 13, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalé el lugar al cual ha de huir. Y dices, bueno, ¿por qué si no tenía nada, por qué debía de huir? Porque había una costumbre que no tenía que ver realmente con el pueblo judío ni con Dios, sino era una práctica que se había tomado desde muchos años antes y en muchas culturas, que era la sangre vengadora, y era que la familia, o había en específico una persona que podía vengar la sangre de aquel que había muerto. Entonces Dios pone una previsión para que cuando alguien cometiera un acto imprudencial pudiera estar resguardado acerca de eso. Pero versículo 15, y el que hiriere a su padre o a su madre, dice, morirá. Pone primero el acto premeditado de asesinar. Después describe un acto imprudencial, pero también describe algo que dice, no se consumó el acto, sino que hubo la intención, y que terminó hiriendo a su padre o a su madre. Dice que esa persona, ese hijo, también debe de morir. Vamos a leerlo con lo que sigue. Vamos a saltarnos al 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces vemos que estos dos versículos, Dios toma muy en serio lo que acaba de decir en el capítulo 20, honrarás a tu padre y a tu madre. Y si alguien quebrantaba este mandamiento e intentaba hacerles daño y simplemente lo sería, o simplemente lo sería, o tan solo los maldecía, que era una amenaza, dice Dios, lo que deben de hacer con este muchacho o esta muchachita es deben quitarle la vida. Ahora, esto no era algo que hacían los padres. Los padres tenían que llevarlos al tribunal y el grupo de ancianos determinaban o ejecutaban la pena. Nuevamente podemos decir, bueno, esto en términos de derechos humanos el día de hoy es bastante extremo, pero de la misma forma podemos ver el corazón de Dios acerca de la deshonra hacia los padres, y cómo Dios no veía con buenos ojos hijos que se llenaran de tal soberbia para poder hablar en contra de sus padres o herirlos, y la pena era grande, la equiparaba a asesinar. ¿Por qué?
Porque estuvimos viendo las semanas pasadas, cuando vimos el no matarás, Jesucristo dice, ustedes escucharon que fue dicho no matarás, pero yo te digo, y menciona 3 cosas. Cuando dices a tu hermano insensato, raca, y menciona 3 cosas, y habla de 3 circunstancias en las que nosotros podemos descalificar a alguien, y dice una, el infierno arde en su corazón, ahí se me olvidaron los otros 2. Bueno, describe 3 condiciones del corazón que te llevan a eso y lo que produce. Entonces, el asesinato es lo mismo que maldecir. ¿Por qué? Porque es una actitud de corazón en contra de alguien, ¿vale? Después dice aquí, versículo 16, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Esto habla acerca del secuestro, esto habla acerca de la trata de personas, esto habla acerca de la esclavitud en términos de lo que nosotros conocemos, como lo que sucedió en África, como lo que sucedió en América, como lo que sucedió en Sudamérica, el tomar personas y llevarlas a trabajar para sus proyectos. Y Dios dice, esto es lo que yo pienso, si alguien toma personas, las secuestra, es como si les estuviera quitando la vida. Y por lo tanto, la pena es que también él muera. Ahora, no solamente el que va y lo secuestra, sino el que posee a estas personas. Posiblemente tú no fuiste y las robaste, pero las tienes en tu posesión. Y entonces la pena para esto es la muerte. Y si nosotros nos damos cuenta, Dios no aceptaba la esclavitud. Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud, y a través de estos principios quería reformar esa idea y cambiarla de sus corazones. Entonces, seguimos. Dice, igualmente, versículo 18, además, si algunos riñeren, entonces están peleando, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, entonces estamos hablando de lastimar a las demás personas. Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Entonces está hablando de este acto de responsabilidad. Si tú hieres a una persona, lo lastimas, tienes que pagar por lo que él no pudo trabajar. Y al mismo tiempo dice que si esta pelea va mucho más allá, y si alguno hiriere a su siervo, y hará que le curen. Versículo 20, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Entonces describe, no solamente es hacia tus amigos o tu familia, si los lastimas tienes que pagar. También aquellos que tú dices ser de tu propiedad o tus siervos, si los hieres vas a tener que pagar. Más adelante vamos a ver que si por ejemplo les rompían un diente, terminaba ahí esto y salían libres. Si me parece también es un ojo, también salían libres. Entonces no era como a la ligera decir, bueno, los puedes lastimar poquito, no. Si había lastimar algo que les produjera perder un diente o un ojo, entonces quedaban completamente libres. Pero aquí dice, si los golpeaban y sobrevivían y después morían, lo que demostraba es que la intención nunca fue realmente, no era asesinarlos, sino como en el primer caso, fue una pelea y no hubo la intención de asesinato, y dice que la pérdida que iba a tener ahí era, no tener el pago por su deuda. Después, versículo 22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, es decir, que hubiera un nacimiento prematuro, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué es lo que está describiendo aquí la Escritura? Que
el corazón de Dios acerca de los conflictos entre los seres humanos, sean civiles, sean penales, es que haya justicia y que el pago no sea mayor a lo que sucedió, ni tampoco sea menor. ¿Por qué existen los dos casos el día de hoy? No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que es un golpecito y les quieren cobrar el auto nuevo, o personas que les pegan y que simplemente se escapan, y Dios dice, no, debe de haber justicia en ambos sentidos, tanto, o sea, lo que hiciste debes de pagarlo, pero no mayor y no menor a lo que es justo, es el costo justo por lo que pasó, y es lo que está describiendo aquí, presentando varios casos que podían suceder en las relaciones personales. Entonces dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. También nosotros vamos a ver más adelante que existían algunas condiciones. Si alguien, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Dice pagarás vida por vida. Si era una muerte imprudencial, podía alguien pagar un sustituto, es decir, para que no lo mataran, acordar con las víctimas y con los jueces cuál sería el costo por su vida. Entonces él podía pagar ese costo y salvar su vida solamente cuando esto era imprudencial, no cuando era algo con alevosía, como mencioné al principio. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Entonces decía, no te pertenecen, no puedes maltratarlos. Y si en la relación laboral que tienen hay lastimados, entonces pierdes el derecho a que se te pague tu deuda y él o ella salen libres. No importa si son hombres, no importa que son mujeres, no importa si son siervos, no importa si son tus amigos. Debe de existir justicia en todos los casos. Y después habla en la relación con los animales. Si un buey acorneara a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Entonces hay un accidente con animal, como estas semanas que mordieron a 2 o 3 hermanas en la iglesia. Lo que dice aquí es lo que ese animal debe ser muerto y pues el dueño no tiene que pagar nada, porque bueno, fue un accidente, fue algo que nadie podía prever, pero el animal va a tener su consecuencia. Y dice, tampoco puedes que, pues ya lo matamos, vamos a hacerlo a carnitas, no. No puede ser comido, sino es como producto de una consecuencia. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, es decir, que el dueño sabía que su animal tenía un problema, era violento, y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, y matara a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Entonces, vemos que el dueño adquiere responsabilidad sobre su propiedad, porque sabía las características de su animal y no tomó responsabilidad, entonces tenía que pagar con su vida la muerte lo que había sucedido. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto, lo que les comentaba hace un momento. Como fue en caso al animal, no fue un homicida él, entonces podía pagar o rescatar su propia vida. Haya acorneado a hijo o acorneada a hija, conforme a este juicio se hará con él. Entonces no importa, vuelvo a repetir, si son mujeres, si son hombres, si son esclavos, si son amigos, no importa si son niños, no importa si son niñas, era la misma justicia para todos. Si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Entonces ese era el costo, o ese era el valor que se le daba en ese tiempo a los siervos, que interesantemente fue el precio por el cual fue vendido Cristo. Y si alguno abriera un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Entonces cae un animal, pagas el costo y tú te quedas pues el animal muerto. Y si el buey de alguno hiriera al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces vendrá el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán al buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey
y el buey muerto será suyo. Entonces, en este capítulo, nosotros lo que vemos descrito es que Dios quería cambiar el corazón y la mente de sus hijos acerca de cómo debían de conducirse entre ellos. Vemos lo que pensaba Dios acerca de la esclavitud, de lo que pensaba acerca del asesinato, de lo que pensaba acerca de la responsabilidad que deben de tener unos por otros y el amor que debían demostrarse a través de cuidar la vida por las posesiones que tú tienes. Ahora, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Me gustaría que pudiéramos ir, y con esto terminar, a Hebreos, que es lo que estamos viendo los domingos. Leíamos este domingo el capítulo 4 en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos, como también para el pueblo. Hablábamos el domingo y hoy quiero retomar esto. Vivíamos o estábamos involucrados en un sistema en el que eran hombres juzgando a hombres, hombres intercediendo por hombres, hombres falibles intercediendo por otros hombres falibles. Y esto era algo que simplemente no terminaba de cubrir nuestros pecados ni de solucionar nuestra situación. Entonces viene Cristo Jesús, no abroga la ley, porque esto sigue siendo el corazón de Dios, pero nos da la oportunidad de ser justificados, no por estas obras, sino por su gracia y por su misericordia. Cuando veamos estas leyes, podremos todos decir, bueno, pues suena bastante bien, suena justo, es lo que debe suceder, pero si somos sinceros, muchas veces nos damos cuenta que seguimos fallando en todo esto. ¿Y qué es lo que nos dice? Acuda al trono de gracia para poder obtener el oportuno socorro. No quiere decir que puedas vivir apartado y quebrantando todo, porque eso realmente lo que describiría es que nunca has conocido a Dios. Pero lo que sí dice esto en Hebreos es que tenemos un sumo sacerdote que entiende, Cristo Jesús, qué es lo que pasamos, cuáles son nuestros conflictos y nuestras luchas, que puede entendernos y se compadece de nosotros y puede darnos el socorro y la gracia oportuna. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este capítulo que podemos leer. Gracias porque podemos entender lo que tú piensas acerca de varios aspectos, Señor. Gracias porque podemos también el día de hoy leer acerca de esta actitud que debemos de tener con respecto a un sometimiento voluntario a ti, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti. Y gracias por este día, gracias por este tiempo, Padre bendito. Amén.